Dios los bendiga, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, recibiendo de Dios muchas bendiciones, que sean prósperos, que el Señor en su amor les cuide, les guarde y nos proteja a todos en estos días tan peligrosos que estamos pasando. Pues bien, vamos a orar dándole a Dios gracias por la vida, por el día, por todo lo que nos da. Y qué bueno que estamos aquí nuevamente. Gracias a Dios por nuestros hermanos que ya están viéndonos. Bendiciones, hermana Mayra. Bendiciones a su esposo, hermana eh, Dalia, hermana Herminia. Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Qué bueno que están aquí. Vamos a orar y hoy nos toca meditar en el Salmo 32 y vamos a leer un breve el breve salmo, nada más tiene 11 versículos. Vamos a meditarlo de acuerdo a lo que Dios nos ha dado a entender, y también damos gracias porque otras personas yo sé que nos van a escuchar pronto y queremos decirles, comparte este video con otras personas, sus amigos, sus vecinos, sus hermanos, sus familiares. Amén. Pues bien, oremos al Señor. Gracias te damos, oh Padre, Creador de todas las cosas. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor, porque tú y solo tú, Señor, nos has dado la vida, nos has dado tu amor, nos has dado tu presencia. En el preciosísimo nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos hoy para meditar en esta escritura que es buena, santa y verdadera. Señor, enséñanos, háblanos, bendice a tu iglesia, Padre, que estamos aquí ya reunidos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. El Salmo 32 dice así, en el nombre sea de Jesucristo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Perdón. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida. Y en algunas Biblias el Salmo 32 nos dice Salmo de David y menciona una palabra que es másquil. Esta palabra nos da a comprender de alguien que probablemente es una persona que instruye, probablemente denota salmos que son con el objetivo de que una persona al leerlos, al meditarlos, al aprenderlos, se vuelva sabia, se vuelva una persona prudente. Esta palabra másquil también denota
que puede ser utilizado para que alguien tenga éxito o sea una persona que tenga habilidad. Pues bien, el Salmo 30 que estamos contemplando el día de hoy nos habla acerca de este hombre que ya hemos analizado por 32 capítulos, David. Este salmo es un salmo llamado penitencial, como también lo es el Salmo 51, que lo vamos a ver en unos días más adelante. Este salmo expresa el gozo del rey David cuando él se sintió perdonado por su pecado, pero él tuvo que haber confesado su pecado con anterioridad para que el gozo de Dios regresara a su vida. Porque la Biblia nos habla que el sentimiento que tuvo David era de ocultarlo, ocultar su pecado, y de tal manera vemos que David estaba ocultando su pecado que él cometió con Betsabé, la esposa de Urías Heteo, cuando él mandó al frente de batalla a Urías Heteo, cuando después de esto este hombre llamado Urías Heteo fue muerto porque era la orden del rey para ocultar el embarazo improvisto de Betsabé. Entonces David en ese momento pecó delante de Dios, y su pecado era tan grave que no solamente lo dañó a él, sino que dañó a toda la nación, y su casa de allí en adelante nunca más se apartó la espada de su casa, porque el profeta Natán vino a David con esta palabra de parte de Dios. Entonces en este Salmo 32, David nos está hablando acerca de que él está confesando un pecado oculto que para él nadie se había dado cuenta de que el hijo que había engendrado con Betsabé, ese hijo era cuando aún todavía Betsabé estaba casada con Urías Heteo, y también Urías Heteo aún tenía vida. Entonces, por mandato de Dios, ese niño muere. Y de ahí en adelante, David pasa una serie de situaciones difíciles con su propia familia, sus hijos, su hija, sus mujeres y sus propios siervos se rebelan contra él. Entonces David aquí en este salmo habla acerca de que el pecado trajo destrucción a su pueblo, a su casa, a su persona. Por lo tanto, tenemos que comprender el dolor que David sentía al saberse culpable de no haberlo confesado. Por eso más adelantito vamos a leer que aquí el Salmo dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pues bien, los versos 1 y 2 de este Salmo son una declaración acerca de que David, o de que la persona que confiesa su pecado, va a sentirse bendecida cuando su pecado es perdonado y esa persona se siente justificada. Entonces la Biblia nos habla claramente aquí que bienaventurado es aquella persona cuya transgresión ha sido perdonada y ha cubierto su pecado. Es feliz el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces aquí estos versículos 1 y 2 nos mencionan cómo se siente la persona que ahora ha recibido el perdón de Dios. Yo creo que en algún momento de nuestra vida, aunque nosotros no hayamos pecado de esa manera que pecó David, pero sí
mentíamos o teníamos otros tipos de pecado. Pero cuando los confesamos al Señor, Dios nos perdonó, nos hizo libres y entonces vino a nuestra vida la paz, la tranquilidad, vino la felicidad, la bienaventuranza de parte de Dios por habernos perdonado y porque nosotros también acudimos a Él en ese deseo de alcanzar la misericordia de Dios. Y el versículo 3 es el que nos va a hablar, el versículo 3 al versículo 7, nos van a advertir las consecuencias que trae el pecado. Y vamos a verlos específicamente desde el versículo 3 al 7. Trae dolor, trae angustia, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras él no había hablado la palabra de Dios, él se sentía enfermo. David se sentía casi ya en la sepultura, muerto, con un desaliento fuerte en su corazón. Entonces trajo mucho dolor, trajo angustia, trajo aflicción. Mientras él callaba y no confesaba su pecado, el pecado carcome como la gangrena. Así es el pecado, que va absorbiendo partes del cuerpo hasta que extermina con la persona completamente. Así es el pecado. El versículo 4 nos habla y nos dice de esta manera: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi ardor en sequedades. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a él. Entonces vean cómo se sentía. Seco, se sentía que la mano de Dios no estaba hacia él para bendecirlo. Por lo tanto, si en nuestra vida descubrimos que hay pecados, mejor confesarla. Porque las acciones que el pecado tiene para la vida del hombre es muerte. ¿Cómo actúa el pecado en la vida de una persona? Pues lo extermina. Poco a poco, si una persona vemos que empieza a cometer un pecado, a veces son pecados pequeños sin dejar de ser pecados. Y empiezan con, no sé, suponiendo, empiezan con una copa. Luego empiezan con ser bebedores sociales, entre comillas, sin darse cuenta que ya son personas alcohólicas. Y de allí en adelante empiezan a ingerir más fuerte la dosis del licor, porque su cuerpo va a ir necesitando más y más. Es como la droga, es como la pornografía. Alguien que se empieza a inclinar hacia este pecado y que es débil, empieza a ver un programa y después ve 2, 3, y cuando sentimos ya está esa persona de madrugada viendo, y después empieza a lacerar su cuerpo con cosas que a Dios no le están agradando. Y entonces la droga es la pornografía, son los mismos sentimientos que se tiene a una persona que se droga. Es la misma adicción, porque el cuerpo genera sustancias que van a desear, van a inclinarlo, van a hacerlo esclavo para que esa persona siga
en un vicio que lo puede llegar a matar. Entonces tengamos cuidado de inclinar nuestro corazón a cualquier situación que empiece con un cigarro, que empiece con una copa, que empiece con un programa televisivo, que empiece con algo que no es correcto, porque Dios no se va a agradar y entonces esa persona puede ir muriendo poco a poco. El versículo 3 vimos bien que dice, mientras callé, sus huesos se envejecieron y él se iba debilitando. Pero también declara que cuando él confesó su pecado, cuando él habló y declaró a Dios lo que él había dicho, aunque Dios ya lo sabía, por eso es que envió al profeta Natán. Pero Dios siempre desea que nosotros no querramos justificar nuestros pecados y no queramos encubrir nuestros pecados. Es mejor ir delante de Dios y hablar lo que es correcto, lo que es agradable a Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida y delante de ti no puedo ocultarte absolutamente nada. Entonces, cuando él declara su pecado a Dios y él lo confiesa, encuentra descanso. Haya descanso para su alma. Empieza a tener regocijo. Empieza a saber que Dios es tan bueno, tan misericordioso, que la persona que es perdonada por Dios va a encontrar de nuevo que es feliz, va a encontrar de nuevo que entra en el gozo. Por eso dice, bienaventurado el varón que su pecado ha sido perdonado y que su transgresión ha sido justificada. Los versículos 8 al 11, aquí el salmista habla acerca de que Dios quiere ser el instructor de nuestra vida. Es el Señor el que desea tomar la rienda de nuestra vida. Es el Señor el que desea fortalecer y guiar nuestro ser entero. Dice, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender, dice Dios. O sea, que Dios está diciendo, Él será nuestro maestro. Te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Dios quiere tomar la batuta. Dios quiere tomar el control. Dios quiere tomar el timón de nuestro barco. Si nosotros no se lo permitimos, Dios es caballeroso y espera hasta que usted le permita que Dios sea el que tome el control de su vida. Pero si usted no le permite a Dios entrar a su vida, pues usted seguirá pecando y seguirá marchitándose y seguirá sintiendo que la muerte está llegando a su vida antes del tiempo determinado por parte de Dios. Entonces aquí vemos cómo entonces David compara que Dios, si le permitimos a Dios que lo haga, Él lo hará con gusto. Sin embargo, también sigue diciendo en los versículos 8 al 11, sigue diciendo aquí el mensaje de Dios. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Está la comparación de un animal de carga al que se le pone estos frenos en su hocico. Se les pone frenillos, se les pone cabrestos. Y el Señor nos está hablando y está diciendo que no seamos como semejantes a los animales. No sé mucho de animales de campo, pero sí me he dado cuenta que a los
a los caballos se les pone un bozal, a los burritos también, incluso a los bueyes, a las vacas, se les llega a poner este cabresto, este bozal. Se les pone esta yunta de bueyes para que caminen en dirección correcta. Entonces Dios nos está hablando aquí en estos versículos que Él quiere ser el instructor de nuestra vida. Él quiere ser el maestro que nos va a enseñar, el que nos va a guiar el camino. Pero si alguien no desea, el Señor le hace una amonestación y le dice: no seas como el cabresto, como el caballo, como un animal de carga que necesita ponérsele cabrestos y frenillos para que puedan entonces aprender a obedecer, aprender a ser sumisos, aprender a ser personas obedientes. Entonces el Señor da una advertencia que realmente Él nos habla por la buena y dice: yo quiero instruirte, yo quiero alentarte, yo quiero ser tu guía. Pero si no me lo permites, entonces el Señor dice: no seas como el caballo o como el mulo. Animales de carga, el mulo, un animal fuerte, un animal que no se cansa fácilmente, pero que es necio, y se le tiene que pegar a ese animal para que aprenda a avanzar, para que aprenda a obedecer. Se le tiene que poner frenillos y cabresto. Entonces Dios nos compara con este animal para que nosotros no seamos así, porque Dios desea guiarnos, Dios desea dirigirnos con paciencia, con amor, con mucho cariño. Pero los hombres, cuando se obstinan en su corazón a hacer lo malo, entonces Dios sí va a tomar la vara de corrección. ¿Para qué? Para reprimir el pecado del hombre. David escribe este salmo porque realmente él se estaba sintiendo que Dios tuvo que poner términos duros a su reinado. Dios tuvo que hablarle con dureza, de tal manera que los hijos de David, si usted se ha dado cuenta, Absalón es muerto, Admón es muerto. El bebé que había nacido por ese pecado de adulterio fue muerto. Su hija fue una mujer que su hermano Admón la había violado. O sea que David estaba aprendiendo a ser corregido por Dios a causa de que él, vimos anteriormente en el Salmo, que él se había vanagloriado y pensado que tenía muchos hombres de su ejército. Él se había vanagloriado y también el orgullo de tener una gran nación en su poder. Y cuando esto sucede, Dios le habla y le ilumina y le dice: mira, en otras palabras, no eres más que hombre, no eres más que polvo. En un momento te puedo quitar lo que te he dado. En un momento Dios puede quitar la vida o dar la vida a alguien. En un momento será su ira, dice la palabra de Dios. El Señor tanto enaltece como también puede humillar a alguien que se haga orgulloso. Y si nosotros sabemos esto, es mejor andar en humildad,
Es mejor andar en el temor de Dios. Es mejor cuidarnos porque la Biblia dice que debemos de tener temor al que sí puede enviar nuestra alma y nuestro cuerpo al infierno. A ese hay que tener temor y no al hombre. Este es el Salmo 32. Esta es la forma de vida que David había llevado, en el cual él se sentía libre, gozoso, bendecido porque había confesado su pecado, pero mientras él no lo confesó, él se sentía ya casi en la tumba. Mientras él lo guardó, lo cuidó, lo escondió, él se sentía ya casi que estaba muerto. Y entonces da la recomendación y da el consejo, porque recuerden, vimos este salmo en su inicio dice la palabra másquil, lo cual denota, ¿sí?, un término que probablemente es utilizado para que una persona sea sabia, sea prudente, alcance la sabiduría o la habilidad. ¿Qué está diciendo entonces David en este salmo? Concluyendo, está diciendo que está hablando de su experiencia para que si alguien está ocultando, está transgrediendo, está escondiendo algo que no se ha confesado, es mejor que se confesarlo, venir a Dios con arrepentimiento para que Dios le perdone y nuevamente esa persona se sienta libre, feliz y contento en las manos preciosas de Dios. Eso es lo que está diciendo David en este hermoso salmo. Por eso nos manifiesta: les doy mi consejo, les doy mi forma de ver las cosas, mi manera de pensar, pero si alguien no lo desea atesorar, entonces dice: no seas como un animal de carga, como el caballo, como el mulo, que no fácilmente se doma. Pero si Dios toma las riendas de esa persona realmente cambiará su manera de ser, sus actitudes, como David había cambiado. Y David había cambiado porque había aprendido la corrección de Dios, había aprendido que con Dios no se juega, que con Dios lo que es de Dios, lo que es serio, y lo que es bueno, y lo que es recto. Dios no está dividido, Él está enteramente en su trono, gobernando a la humanidad para siempre. Este es el Salmo capítulo 32. Muy corto, pero muy hermoso. Amén. Pues vamos a dar gracias al Señor, vamos a orar bendiciendo a nuestro Padre Celestial y que Dios los bendiga, que tengan una hermosa noche, duérmanse tranquilos, felices y contentos. Hasta la próxima. Oremos. Padre, en esta noche, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser tan sensibles, Señor, a la voz de tu palabra, de tu espíritu. Enséñanos, oh Jehová, tus mandatos y guíanos, Señor, a hacer lo que necesitamos. En el precioso nombre de Jesús, tú eres mi Señor y Dios, en quien confiamos. Querido Padre, gracias por la vida que tú me has dado. Gracias, Señor, por todo lo que tú ya nos has amparado, Dios mío. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Hasta luego, hermanos, y los espero en el próximo capítulo. Amén. Dios los guarde.